Por favor, hubo un anuncio importante en las últimas horas. El anuncio tiene que ver con el traslado de Yanine Áñez al Centro de Orientación Femenina en Obrajes, que es ahí donde va a lograr su detención preventiva, según la justicia ya lo ha dictaminado, de 4 meses. Estamos viendo, gentileza de BTV, las imágenes del traslado precisamente de Yanine Áñez. Me parece que ese lugar, si es la zona sur, ¿no? El Centro de Orientación Femenina. Ahí va a guardar esa detención. Es Obrajes precisamente lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Vamos a espectar un poquito, por favor, esto que está aconteciendo en este momento. Estamos en el streaming de Fides, en la radio Fides de Bolivia. Vamos a manteneros al tanto. ¿Qué lugar es este? Si lo reconoces, por favor. Es la parte de atrás de Sopocachi, creo, ¿no? Por donde están bajando la zona sur. Ah, ok, no, están saliendo de Cupini, Alto Obrajes, ¿no es cierto? Hacia Miraflores, prácticamente, hacia Miraflores. Y están dando la vuelta para bajar por la Zabaleta, la avenida Zabaleta, por donde están las canchas precisamente, hasta el Centro de Orientación Femenina. ¿Verdad que van a tardar cuánto? Van a tardar unos 2-3 minutos, nada más, ¿no? Si podemos mantener estas imágenes, por favor, a un costado de la pantalla e ir ya con nuestro nuevo invitado, por favor, a AM Fides esta mañana. Nos acompaña Carlos Saavedra. Señor Carlos Saavedra es politólogo. Un gusto tenerlo con nosotros. Señor Saavedra, bienvenido a Fides en todo el país. Muy buenos días, John. Un gusto estar con ustedes compartiendo estos minutos para el análisis. Muchísimas gracias. Usted como politólogo, si le hablo este momento que vive el país con estas imágenes que hemos estado viendo del traslado de Yanine Áñez al Centro de Orientación Femenina en Obrajes, ¿qué pensamientos le embargan a usted, don Carlos Saavedra? Bueno, definitivamente este es un hecho que no solo va a marcar la agenda pública, política de estos días, sino que es un hecho que va a estar en los anales de la historia política, y habrá que analizar y habrá que precisar cuáles son las implicaciones que trae este hecho, ¿no? Lamentablemente, el poder en Bolivia está acostumbrándose a perseguir, el poder en Bolivia está acostumbrado a ir tras de sus opositores, ¿no? Y la política tiene paradojas, ¿no? En 2019 pasó exactamente lo mismo cuando el gobierno de Yanine Áñez, Arturo Murillo en ese momento, persiguieron a los opositores, y hoy el MAS nuevamente cae en ese mismo esquema de persecución, ¿no? Hay una tentación totalitaria del poder, autoritaria, sea cual sea su corriente ideológica. Lo que hace el MAS, lo hizo también la oposición, y en ninguno de los casos está bien, ¿no? Y sí que queda al medio toda la gente que no pertenecemos a un partido político, que no militamos en una fuerza partidaria, que lo que quisiéramos es tener el establecimiento, la verdad de los hechos, para que en ningún caso haya impunidad, sino que se pueda generar justicia en los distintos hechos que han acontecido. Porque a todos nos duelen las muertes de Sacaba, de Sencata, como las de Montero, ¿no? Todos queremos realmente saber si hubo o no hubo un fraude electoral, ¿no? Todos queremos saber si hubo o no hubo un golpe de Estado, pero para eso tenemos que dejar de tener una justicia instrumentalizada. Porque muchos de los operadores de justicia que en noviembre del 2019 empezaron a perseguir de manera sañuda a la gente del MAS, hoy hacen lo mismo con la oposición, porque simplemente son un apéndice, un brazo operativo del poder de turno. Y esto que está pasando ahora, ¿no? Se replicó cuando otra fuerza política gobernaba. Entonces, lo que necesitamos tener es procesos debidos, justicia en los procesos, pero necesitamos tener una independencia de poderes para que nunca más el poder político pueda ordenar al poder judicial, perseguir y amedrentar a quien piensa distinto, sea cual sea el pensamiento que esta persona tenga. Bien, don Carlos Saavedra, muchísimas gracias. Vamos a volver a las imágenes un segundito nada más, por favor, que se está ya en plena avenida. Está más o menos por la pasarela de la calle número 2 ahora, y están ya llegando al Centro de Orientación Femenina. Vamos a acompañar unos instantes porque hay noticia en desarrollo, por favor, estas imágenes.
escuchando un poquito la transmisión del canal estatal que, bueno, puede transmitir inmediatamente desde una cámara en pleno movimiento. Ahí están los automóviles de la patrulla, ¿no? De la policía Delta, ¿no? Del grupo Delta, perdón, no patrulla, del grupo Delta, que está precisamente custodiando aquello. Ya están en la calle 5, miren, en la calle 5 están, ¿no? Entonces, en plena trancadera, ingresarán en algún momento, me imagino, ya al Centro de Orientación Femenina, y estas imágenes van a dar la vuelta al mundo. La expresidenta Áñez fue presidenta transitoria del país y va a ser recluida en el Centro de Orientación Femenina a cumplir con los 4 meses que le ha dictaminado la justicia. Tendrá que guardar detención preventiva. Estamos ya bajando a la calle principal, esta es la 6, si más no me falla la memoria, la calle 6 de Obrajes, y el Centro de Orientación Femenina está prácticamente ya a un costado, no está virando a la izquierda, que es donde los automóviles van a virar ahora. Ahí está precisamente a la izquierda, no nos equivocamos, buen sentido de la ubicación, menos mal, y ahí está el Centro de Orientación Femenina, ahí está, es la pared roja que usted está viendo en este momento en sus pantallas, en todo el país y en esta transmisión para el mundo desde Fides. Está la prensa precisamente en ese lugar para recibir, hay un movimiento, no sabemos si ella va a bajar precisamente de esta movilidad o si la movilidad va a ingresar al Centro de Orientación Femenina. Vamos a tener un poquito del audio, por favor, te pido. Muy buenos días, nos encontramos en este momento en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. En este momento acaba de llegar el vehículo que trasladó a Yanine Áñez y en este momento ella ya está bajando del vehículo con un fuerte resguardo policial. En este momento está ingresando de esta manera ingresa al Centro de Orientación Femenina de Obrajes con un fuerte resguardo policial. Bueno, en este momento la puerta ya prácticamente se ha cerrado, han sido segundos. Hemos visto a Yanine Áñez ingresar por la puerta principal al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Esa es la noticia. Bueno. Don Carlos Saavedra está con nosotros, nuestro invitado en esta jornada. En instantes acá en Fides va a hablar el viceministro de Justicia sobre estos y otros temas. Don Carlos Saavedra, hoy lo hemos invitado para hablar a usted de esa gobernabilidad que va a haber en el país, en 9 departamentos y en las principales ciudades del país, a propósito de estos resultados. Primeros apuntes con usted, por favor, don Carlos Saavedra. Bueno, John, efectivamente este segundo momento de institucionalización del poder, que tiene que ver con la constitución de los gobiernos subnacionales, tanto a nivel departamental como municipal, buscaba llevarnos a un otro momento en el cual se tenga autoridades electas ya en todo el esquema de poder que puedan generar de alguna manera acciones inmediatas para paliar una crisis económica, una crisis sanitaria que está viviendo todo el país, ¿no? Ese era el sentido fundamental. Entendíamos y hemos estado prácticamente en 2 años, más de 2 años de un clima electoralizado, ¿no? Recordemos que la elección de las primarias se realizó en enero del 2018 y hasta el día de hoy y hasta el 11 de abril vamos a seguir en un clima electoral y en medio de ese clima ha habido una pandemia, ha habido una crisis sanitaria, ha habido una pandemia que ha golpeado durísimo la economía de la gente, que ha golpeado durísimo la salud de la gente y se buscaba que con esta nueva institucionalización de autoridades se pueda generar un escenario de certidumbre para que con acciones concretas se pueda poco a poco empezar a salir de una pandemia que no solo dejó consecuencias inmediatas, sino que va a dejar secuelas a lo largo del tiempo. En esa lógica está claro que hay una fuerza hegemónica del MAS a nivel nacional, especialmente en municipios y ciudades intermedias y en el área rural, ¿no? Definitivamente va a estar cerca de los 300 municipios que va a ganar el movimiento al socialismo. Sin embargo, los municipios y las ciudades con mayor concentración de población, ¿no? Todo lo que es el eje troncal, el Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y municipios muy importantes como el de Tarija. Sucre está en plena disputa, lo veíamos hace unos minutos, ¿no? Trinidad perdió el MAS, están controlados por fuerzas opositoras, ¿no? Que tienen liderazgos emergentes.
¿no? Entonces, de alguna manera se estaba redituando más o menos el escenario del 2015 con un contrapeso de fuerzas políticas más con muchísima fortaleza en lo rural y en ciudades intermedias, pero sin lograr tomar enclaves territoriales importantísimos como el Alto, como La Paz, como Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Como Cochabamba, que también tiene hoy nuevamente un alcalde opositor. Entonces, en ese juego y en ese contrapeso se termina de estructurar el segundo momento de institucionalización del poder. En el tema de las gobernaciones también es interesante porque hoy 4 gobernaciones están en disputa en la segunda vuelta, ¿no? El objetivo público que había definido el presidente del MAS, Evo Morales, era tener al menos 7 de 9 gobiernos departamentales, ¿no? En esa lógica, hoy están 4 en disputa, en los cuales los 4 está disputando el MAS, es el caso de Tarija, Chuquisaca, la ciudad de La Paz, que por primera vez va a tener un balotaje para gobernador, y Pando como departamento, ¿no? Y hay fuerzas opositoras que ya ganaron 2 de los 9 departamentos, es el caso de Beni con Alejandro Unzueta y es el caso de Santa Cruz con Luis Fernando Camacho, y otros 2 que sí están en poder del Movimiento al Socialismo, con el dirigente Poncho Blanco de Potosí, que va a ser el gobernador, y con el doctor Bedia de Oruro, que también ya consolidó su victoria. Entonces, el MAS puede lograr, ganando los 4 balotajes, al menos 7 de las 9 gobernaciones, más Humberto Sánchez de Cochabamba, o puede terminar quedándose con solo 3 y tener 6 gobernadores de fuerzas opositoras. Y creo que en esta lógica, el contexto político también puede ser determinante para este balotaje que se va a llevar a cabo el 11 de abril. Bien, ahora, don Carlos Saavedra, una cosa es quien gane y otra cosa va a ser, no sé en cuánto se diferencia uno del otro, la composición de los consejos y de las asambleas departamentales. Esto porque mucha gente no ha conocido quiénes eran los acompañantes de los candidatos, o ha votado en blanco, o ha votado nulo, o ha votado cruzado. En estas composiciones, veamos, por ejemplo, ¿qué le espera a La Paz? ¿Qué le espera en la alcaldía? Así, vayamos por favor a ser concisos en la gobernación y en la alcaldía. Bueno, en la alcaldía inicialmente tiene un panorama de gobernabilidad. Iván Arias, él ha conseguido la mayoría de los concejales. El MAS se va a quedar con 4 de los 11, 6 para el partido de Iván Arias y 1 que lo va a tener Jayaya. Inicialmente habría una gobernabilidad ahí asegurada, entonces se podría trabajar y tendría las condiciones de poder desarrollar su gestión. En el caso de la gobernación va a ser un poco más complejo, está bastante disputada también la asamblea porque los márgenes de votación son importantes, no solo para la segunda fuerza, que es Jayaya, sino también la candidatura de Rafael Quispe tuvo una importante votación y va a tener representantes en la Asamblea Legislativa. Entonces ahí va a estar un poco más compleja la gobernanza en lo que es la ciudad, lo que es el departamento de La Paz. En el caso de la ciudad, inicialmente se ve un panorama más claro y podría tener mayor posibilidad. Yo diría que la noticia en la ciudad de La Paz es que una fuerza que ha gobernado 15, 20 años en el municipio no tiene ni un representante en el consejo, como es Solvo, lo que antes era el Movimiento Sin Miedo. Vamos a Cochabamba. ¿Cómo está viendo la alcaldía y la gobernación de Cochabamba, don Carlos Saavedra? En Cochabamba también Manfred va a tener 6 concejales, ¿no? Él ha logrado la mayoría, el MAS se acercaría a 4 concejales, ¿no? Y la candidatura de Sergio Rodríguez logró una concejalía, por lo cual también estaría resuelto el tema de la gobernabilidad inicialmente. Yo creo que al interior del consejo no va a haber los problemas. Los problemas que tenga Manfred Reyes van a venir de afuera, ¿no? Ya el otro día había dirigentes que planteaban formar su propio municipio, dirigentes vinculados al MAS, y seguramente la acción política no va a venir tanto en la interna del consejo, sino los intentos de generar algún tipo de ataque político van a venir de afuera. Y en el caso de la gobernación, el triunfo de Humberto Sánchez ha sido contundente, no va a tener ningún problema en constituir un esquema de gobernabilidad.
Ok. En Santa Cruz estamos palmo a palmo en el tema de la alcaldía. Y cuando se está palmo a palmo, ¿en qué tanta magnitud podemos creer que va a haber 50-50% de representantes en el Consejo, por ejemplo? Sí, bueno, el esquema de Santa Cruz es bastante interesante porque ahí queda Johnny Fernández con 4 asambleístas, concejales, perdón, quedan 4 para Comunidad Ciudadana de Gary Áñez, ¿no? El MAS, que tuvo Adriana Salvatierra, tiene 2, y el último se queda con demócratas, ¿no? Entonces, esa composición va a obligar sí o sí al gobernante, a Johnny Fernández, a construir pactos que le generen algún tipo de mayoría en el Consejo Municipal. Necesariamente va a tener que hablar o con algún concejal o algunos concejales de Comunidad Ciudadana, con el concejal de Demócratas o con los concejales del MAS, porque si no, no tiene ningún tipo de control, ¿no? Tanto la alcaldía de Sucre como la de Santa Cruz de la Sierra han sido de las más disputadas y han tenido realmente un final de infarto, ¿no? Y bueno, ahí también quiero hacer un apunte. Los candidatos en ambos escenarios, tanto Gary Áñez como Horacio Pope, que parecería que podrían estar perdiendo, ambos han apelado de manera inmediata a hablar de fraude, y creo que eso es algo muy riesgoso para la democracia. Creo que cuando se habla, no podemos desgastar el fraude como instrumento político para justificar una derrota. Si hay un fraude, debe ser comprobado y tiene que mostrarse pruebas y tiene que ser muy contundente, porque el escenario de Santa Cruz ha sido claro. Cuando ya la tendencia era irreversible y Johnny Fernández definitivamente se consolidaba como el ganador y como el futuro alcalde de Santa Cruz de la Sierra, lo primero que se hace es acusar de fraude. Entonces yo creo que ahí se viene una gobernabilidad complicada y seguramente Johnny Fernández va a tener que o conquistar a uno de los concejales de Comunidad Ciudadana o cerrar un pacto con el MAS y tal vez sumar al concejal de Demócratas. ¿Es en el caso de la gobernación Camacho el Rey en Santa Cruz? ¿Así podemos leerlo? Sí, Camacho no ha tenido un rival fuerte, ha ganado en primera vuelta. Cronenberg intentó hacer todo lo posible, desarrolló una campaña medianamente correcta, pero no pudo contra algo que está instalado en el imaginario colectivo cruceño, que es el cruceñismo versus el masismo. Entonces, en esa lógica fue fácil